Baruch Hashem. ¿Cómo están todos? Bien, Baruch Hashem. Hemos empezado un nuevo ciclo de la Torah, una nueva serie de estudios de 54 porciones a lo largo de todo este año que estamos empezando. Así es que vamos a compartir con ustedes el primer comentario de la Parashá Bereshit. El primer comentario con relación a mi persona, porque escuchamos un gran comentario en la mañana de nuestro Rab. Así es de que, con el permiso del cielo, bajo la autoridad del Rabenu Yeshua el Mesías, con el permiso de nuestro querido Rab y Jajam, el doctor Damián Abraham, la paz sea con él, con el permiso de nuestro querido Rab Meir Kadel Soto, la paz y la bendición sobre él y su familia, y la bendición de todos nuestros líderes y todos los presentes. Vamos a comenzar esta Parashá Bereshit. Y ahí no sé si nos pueden ayudar también con la diapositiva y todo eso. En la Parashá Bereshit hay tantas cosas, tantos temas por tratar, como dijo nuestro Rab, y queremos compartir con ustedes un tema muy importante que tiene que ver especialmente con el tiempo en el que estamos viviendo y hacia dónde se va dirigiendo el reloj profético de Dios. En la parashá de un principio nos habla de los días de la creación, nos habla vamos a hablar de específicamente un día. De ahí vamos a partir del día de Shabbat. El día de Shabbat dice que cuando fue creado en el inicio, Dios santificó el día de Shabbat y lo bendijo, como está escrito en Génesis capítulo 2. Cuando dice que Dios santificó el día de Shabbat, significa que el día de Shabbat es el día en donde la fuerza espiritual divina está más cerca que cualquier otro día de la semana. Y además, cuando dice y lo santificó, tiene que ver con la multiplicidad tanto espiritual como física, lo que llamamos toda bendición. La bendición está en este día, pero hay algo que quiero llamar la atención que dice el texto. En Génesis capítulo 2, versos 2 y 3 dice: y Dios terminó en el séptimo día el trabajo que él hizo. Dios descansó en el séptimo día de toda labor que él hizo. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, pues en él descansó de toda labor que Dios había creado para hacer. Dos veces nos dice el texto que Dios hizo todas las cosas. Y por último nos dice que Dios había creado para hacer. Uno se pregunta, ¿o Dios terminó las cosas que tenía que hacer en el séptimo día? ¿O había algunas otras cosas por hacer? Porque el texto nos dice, nos queda la impresión que hay más por hacer, que Dios había creado para hacer. Entonces, de aquí dijeron los Jajamim, especialmente en el Pirkei Avot, dicen que las cosas que le pasaron a los padres, es decir, a los padres de Israel, como es Abraham, Isaac y Jacob, sus hijos en el futuro de alguna manera les afectarían. Entonces, antes de comenzar el desarrollo con este tema, quiero llamarles también la atención de lo que está escrito en la parashá del Sofena Malkuti, es decir, del Código Real del Nuevo Testamento. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde está escrito en el libro de Meir, capítulo 1, verso 15. Dice: arrepentíos, lo voy a leer desde la versión más popular: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O como dice el Código Real, haced teshuvah, porque el Malhut Hashem, el cumplimiento de las promesas, se ha acercado. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿con qué mensaje comenzó Rabenu Yeshua? ¿Con qué mensaje comenzó nuestro maestro, el Mashiach en Israel? Con el mensaje del arrepentimiento. Las otras religiones fuera de Israel normalmente siempre hablan de una salvación. Y uno podría decir, bueno, si ese Señor vino a salvar el mundo,
debería comenzar diciendo, bueno, ¿quién quiere ser salvo? ¿No? Pero Rabbeinu Yeshua comenzó con el arrepentimiento. Ahora bien, cuando nosotros miramos en la Torah, uno de los pilares fundamentales es justamente la teshuvah, el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso nos trae humildad. Para nosotros arrepentirnos o pedir perdón a alguien, necesitamos necesariamente ser humildes en nuestro corazón. No podemos arrepentirnos de algo en el sentido de teshuvah shelema, un arrepentimiento completo. No podemos arrepentirnos en este sentido si hemos ofendido a alguien o ofendido a Dios, si primero no hay humildad en nuestro corazón. Entonces Rabbeinu Yeshua comienza su abodat Hashem diciendo: arrepentíos. Es más, también Yohanan, el inversor, el precursor de Mashiach, también comienza justamente ese mismo mensaje: arrepentíos y convertíos. Ya sabemos que dice el texto: el hacha está puesto en el árbol, y si no da fruto puede ser cortado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con relación al reino de los cielos? Imagínense ahora, cuando se va a revelar Mashiach en toda su plenitud, ¿cuál será el primer mensaje que dará? ¿Cuál será el primer mensaje o la primera parashá que Rabbeinu Yeshua, cuando ya Mashiach esté presente? Eso va a ser televisado. Esas parashot que dará Mashiach desde Jerusalén va a ser televisado. Ahora bien, ¿con qué mensaje nos iremos a encontrar? Rabbeinu Yeshua, como dijimos, cumpliendo el rol de Mashiach ben Yosef, comenzó este discurso o este servicio de redención con la teshuvah. Vamos a poner esa pregunta aquí por un ratito, lo vamos a guardar y al final lo vamos a responder. ¿Y qué tiene que ver con lo que vamos a tocar? Vamos a la siguiente diapositiva. Quiero compartir con ustedes los 6 días de la creación y la redención. Quiero enfatizar un poquito en el 6º día, pero no sin antes analizar día tras día. Está escrito en el Salmo 94 que un día para Hashem es como 1000 años para nosotros, y viceversa. Entonces, cuando miramos, nos han enseñado los Sejamim que en el primer versículo de la Torah, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, encontramos 6 letras Aleph, lo cual Aleph también se puede leer Aluf, que significa 1000, lo cual indica que la creación estará por 6000 años. Y luego nos adentraremos al Shabbat milenial, al 7º milenio. Como decimos en el Birkat Amazon, que el misericordioso nos haga heredar un mundo que sea todo de Shabbat y de reposo para la vida eterna. Y ese es el objetivo de el Eterno, demostrarnos el Shabbat en el día. De hecho, el Midrash dice que cuando Dios expulsó a Adán del jardín del Edén, Adán le preguntó: Ribono shel olam, ¿cómo sabré yo que un día regresaré en el jardín del Edén? Y Dios le dijo: yo te voy a dar un anticipo, y si lo cuidas ese anticipo que te daré, entonces estarás probando o gustando una probadita de lo que es el jardín. Y ese es justamente el día de Shabbat. Por eso que también cuando hacemos Kabbalah decimos, o se dice en el Sidur, el jardín de las manzanas sagradas. Es decir, en donde uno disfruta no solamente de la comida física, sino también de la Torah de una forma, dependiendo de la capacidad de cada persona en interpretarla. Así es de que vamos entonces a ver paralelamente, si 6 días representa un milenio, entonces debe de decir que en cada milenio está insinuado la historia de la humanidad, de lo que pasó en cada milenio, representando en los primeros 6 días de la creación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El primer día de la creación está escrito: y fue la luz, y dijo Dios: haya luz, y fue la luz.
Esto representa los primeros 1000 años de la vida de Adán. ¿Por qué? Porque como se nos explicó hace ratos, la luz que fue creado desde un principio no tiene que ver con la luz física. De hecho, cuando Dios dice, sea la luz, no necesariamente que mostró la luz. Más bien, Él se dejó revelar en este mundo tangible a través de las 10 fuerzas espirituales denominadas como las 10 sefirot. Porque cuando una persona está embarazada, uno dice, va a dar a luz, pero no dio ni una luz. O sea, solamente salió el bebé. No salió ni una luz en ella, sino es una alegoría para decir que va a mostrar algo que estaba oculto. Al Dios dice invisible, como está escrito, Él es la imagen del Dios invisible. También nosotros somos la imagen del Dios invisible, como está escrito, a imagen y semejanza de Dios lo creó. ¿Cómo puede entonces cómo podemos conocer o saber que Dios se puede revelar en este mundo? Lo podemos conocer a través de las fuerzas espirituales denominadas las 10 sefirot, de cómo Dios entonces se dejó revelar. En otras palabras, si lo queremos decir de esta manera, cuando Dios dijo, sea la luz, deberíamos tal vez de interpretarlo diciendo, y Dios se dejó revelar, o Dios se dejó mostrar en este mundo por primera vez en la creación, y esa fuerza, esa chispa divina, que también se denomina la Shekinah, la gloria de Hashem, que empezó a ordenar todo, dice, y vio Dios que era bueno. Y así entonces Dios empezó a ordenar las cosas. Pero no podemos pensar que Dios literalmente estaba en este mundo físico. Que Dios literalmente haya agarrado polvo para formar al hombre como nosotros lo solemos hacer si queremos formar, o como un alfarero hace las ollas de barro. Sino que es una alegoría para decir cierta fuerza espiritual de Dios que se dejó revelar en la creación, y desde este punto comenzó a crear las cosas, o comenzó más bien a ordenar las cosas. En este sentido entonces, el conocimiento que tenía Adán para ese momento era un conocimiento muy grande. De hecho, se nos enseñó que la luz que fue revelado en los primeros días fue oculto. ¿Por qué fue oculto? Por el pecado que Adán tuvo. Porque si Adán no hubiese cometido ese pecado, la luz inicial del único día, del primer día, se hubiese mostrado a nosotros. Imagínense, no solamente nosotros como dice el Midrash, nosotros o las personas no hubieran, ¿cómo se llama? Donde se guarda el dinero, caja fuerte, porque todos sabríamos ver la combinación. No habría ninguna pared en nuestra vista, como dice el Midrash en el tiempo, cuando Adán fue creado, no había nada que pudiese limitar su visión de Adán. Es más, el Midrash dice, si Adán quisiese ver para abajo, miraba a todas las criaturas debajo de la tierra como mirar un cristal. Y de aquí se nos pone un poco en perspectiva lo que dice Marot Elohim, el libro de revelaciones, en donde dice, habrá calles de oro y mar de cristal. Ahora te pregunto yo, ¿y qué te interesa si vas a tener un mar de cristal? ¿No sería mejor un mar de agua que ahí te puedes bañar, que mar de cristal vas a revirar nada más ahí como si fuera hielo? O sea, ¿cuál es más mejor humanamente hablando? ¿Mar de agua como lo conocemos o mar de cristal? Humanamente hablando, pues agua, porque ahí disfrutas, te das un baño. Si eres buzo, te puedes meter en la profundidad y mirar diversidad de criaturas, pero tener una superficie como el cristal no puedes. No, simplemente no estamos entendiendo. No necesariamente va a ser un mar de cristal, sino nuestra visión será restaurada como la de Adán en un principio. Entonces podremos ver hasta la profundidad. No habrá nada que se nos podrá ocultar a nuestra vista.
¿Por qué Adán nombró a todos los animales? ¿Usted cree que Adán tuvo necesidad de meterse a las profundidades para nombrar a cada animal que está hasta abajo? ¿Cómo vio a Leviatán? No tuvo necesidad de embullirse en las aguas para ver todo aquello, porque su comprensión era mayor que ni siquiera nosotros podemos siquiera imaginarnos de la comprensión de Adán desde ese inicio. Entonces, la luz que él tenía, la luz de la comprensión con relación a Dios, era muchísimo mayor en comparación a la nuestra. Imagínense nada más este punto. ¿Adán nació con compañera o nació solo? Nació solo. ¿Por qué Adán nació solo y las demás criaturas nacieron acompañados? Acompañados no solamente el grupo de animales, sino cada quien con su pareja. A pesar que Adán estaba en el mundo dual, donde hay bueno y malo, donde hay blanco y negro, donde hay paz y guerra, para Adán no había dualidad. No conocía lo que era la dualidad. Si le hablabas del término diablo a Adán, él se iba a reír, porque no conocía lo que es las cosas malas. Por eso dice que él estaba solo, eso es una alusión que él comprendía en el mundo físico según la perspectiva de Dios, y su mente no estaba dañado hasta que comió el fruto prohibido. Entonces su mente se opacó y vio que estaba desnudo. Si este que estaba desnudo, ¿qué es lo que lo cubría anterior? Nuestro Rab nos explicó de 3 tipos de luces: el Or José, la luz oculta, que tiene que ver con la comprensión de Dios; la luz, el Or Makif, la luz circundante; y el Or Peninim, la luz interior. Pero hay otras 2 luces. Hay otra luz, la luz que se conoce como el Or Yashar, la luz directa, que viene hacia el hombre como si fuera la señal del teléfono con el satélite. Y esta luz, el Or Yashar, no abandona al hombre, excepto que el hombre vaya, Dios nos libre, en un lugar impuro. Entonces el Or Yashar de alguna manera se desconecta. Y eso es lo que dice el Midrash, justamente en el libro de Bereshit, donde dice que uno de los discípulos del Rabí Yohanan dice que cuando estudiaban, había una luz que venía desde el cielo hasta su cabeza, y si pájaros pasaban por sobre de sí, los pájaros se quemaban. Obviamente, esa luz no era otra cosa que el Or Yashar, la luz directa. Y por eso que cuando uno conecta con esa luz, uno de alguna manera se ha elevado de una forma tanto que casi puede ver la divinidad de otra manera diferente. Por eso que cuando el pueblo de Israel llegó a un estado espiritual muy elevado en el monte Sinaí, ahí se le dio otro nombre. Más allá de Israel se le denominó Yeshurun. Y Yeshurun es otro nombre que Dios le dio a Israel por llegar en un nivel muy elevado. Y Yeshurun comparten la misma raíz de Yashar, que quiere decir directo a Dios. Pero hay otra luz aún mayor que estas luces que hemos mencionado, que es el Or José, la luz retornante. Porque dijo nuestro maestro, vale más dar que recibir. Entonces, cuando nosotros compartimos de toda esa energía divina y no nos quedamos, porque nos vamos a sorprender que una persona que se quedó con esa energía para sí, el profeta y Dios lo reprochan en la siguiente parashá que ya nos topamos. Noé, él obtuvo estas luces, estas 4 luces que hemos hablado anteriormente. Pero con relación al José, a la luz retornante, él se quedó muy bajo.
120 años no pudo conversar a otra persona excepto que era su esposa y sus hijos. No compartió Torah. Entonces, la luz mayor con relación a estas luces es el Or José, la luz retornante, y es así entonces comprendemos de la divinidad y compartimos de ella. Y justamente decimos que al momento cuando Mashiach se dará a manifestar físicamente ya en el milenio, comprenderemos a Dios tal como es. Como dice el texto, y veremos a Dios tal como es, no significa literalmente ver a Dios, sino comprenderemos las cualidades y las características de Dios, de cómo maneja su mundo. Y ahora vamos a pasar al siguiente día. En el segundo día dice que Dios creó el firmamento y separó las aguas de las aguas de abajo con las aguas de arriba. Eso en el segundo milenio, justamente en la parashá que estamos mirando, la parashá Noah, representa a Noah, el hombre justo que fue separado junto con su familia de los malvados que fueron castigados con agua. Eso pasó en el segundo milenio. Insinuado en el día segundo. En el tercer día, vamos a pasar en la siguiente diapositiva para luego quedarnos en el sexto día. En el tercer día, la tierra se hizo visible y empezó a producir frutos. Y es algo muy importante. De acuerdo con el Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah 64:4, el tercer milenio comenzó cuando Abraham tenía 48 años. Eso, si quieren saber más esto, vayan a consultar con el Midrash. El Midrash les va a explicar un montón de cosas, como Dios se reveló a Abraham antes de revelarse, como está escrito en la parashá Lech Lecha. Abraham comenzó, o el segundo milenio comenzó cuando Abraham tenía 42 años, y Abraham comenzó a enseñar Torah. Dice los Ejamim que Abraham para ese momento adquirió ¿cuántos alumnos? 318 alumnos, 318 estudiantes. Abraham enseñaba Torah a los hombres, Sara enseñaba Torah a las mujeres, y de ahí empezaban los hombres a creer en la unicidad de Hashem. El mundo para ese momento estaba plagado de idolatría, y Abraham empezó a enseñar el monoteísmo por primera vez. Una persona que se preocupó por los demás, que usó sus recursos económicos para ayudar a otras personas. De hecho, el Gesed o la Tzedaká más grande no es darle comida a alguien. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos nosotros vamos a morir un día. Pero darle enseñanza de Torah a alguien, no solamente harás que esa persona vive en el mundo postrero, sino también que la persona en este mundo presente viva un paraíso. Entonces, el mayor gesed, la mayor bondad que se le puede hacer a una persona es instruirles en los caminos de la Torah. Y de ahí entonces, este conocer de la Torah, este conocer del Dios, para ese momento el Dios de Abraham, siguió expandiéndose hasta con los hijos de Israel cuando recibieron la Torah en el monte Sinaí. Y desde ahí, en el monte Sinaí, cuando recibieron la Torah, los mandamientos que son comparados como frutos, entonces la tierra dio frutos por primera vez. La tierra dio frutos buenos, frutos de santidad, que elevan a la persona, y elevan no solamente a la persona, sino inclusive el lugar físico. Fíjense bien, que este lugar donde estamos, por la enseñanza de Torah y todo lo que hay en este lugar sagrado, el Sefer Torah,
ya este lugar se ha vuelto un lugar sagrado. Y les voy a dar algo, voy a explicar algo aquí brevemente. Cuando nosotros sembramos algo, vamos a decir una mata de mango, un agricultor debe de saber no solamente el tiempo, las sazones del tiempo, la estación, sino también el tipo de tierra para sembrar su árbol para que produzca. Ahora bien, el pueblo de Israel dice que eso es la plantación de Dios, que Dios plantó. En otras palabras, ¿en dónde nosotros humanamente deberíamos dar más frutos? En nuestro lugar de origen, en nuestros países, porque Dios ahí nos plantó. Estar en el exilio no es algo bueno, no es bendición al máximo, sino la bendición mayor está en la tierra donde Dios nos plantó, en el país donde Dios nos plantó. Pero ¿qué hay si el pueblo de Israel ha salido a la diáspora? ¿Cómo puede entonces llegar a explotar su potencial al máximo? Entonces dijo el rabino Menahem Schneerson, él dijo: haz en el lugar en donde tú vayas tierra de Israel. ¿Por qué? Porque en el lugar donde tú vas, ahí cumples los mandamientos. Y esos mandamientos, ¿dónde estrictamente deberían de cumplirse? En la tierra de Israel. Si esos mandamientos que se cumplen a pesar que no se está en Israel, en la diáspora, en síntesis, la tierra donde tú estás, lo estás convirtiendo tierra de Israel y lo has santificado, y ese lugar, por cuanto que tú estás cumpliendo los mandamientos en ese lugar, puede florecer a causa tuya. Y esto es algo muy importante. Si esto es así, ¿cuánto más en la tierra de Israel, en tierra santa? Por eso que los mandamientos, al cumplirlas, producen en nosotros buenos frutos. Y luego vamos a pasar en el cuarto día de la creación. En el cuarto día de la creación, bueno, el tercer día, o el tercer milenio, terminó en el año 2928, 832 antes de la era común. Y termina justamente cuando es la construcción del templo. El cuarto día fue creado las luminarias, o más bien en el lenguaje humano dice: y Dios creó. Pero si te das cuenta, el universo funciona como un reloj de engranajes. Si se da vuelta una cuerda, por más pequeño que sea, todo gira. Entonces no podía estar solamente el planeta Tierra sin los demás astros. Es decir, todo fue formado desde el primer día. Como está escrito, en el principio creó Dios los cielos, todo lo que hay en la constelación, y la tierra, todo lo que hay, la materia prima en este plano físico. Entonces, desde ahí empezó a formar, es decir, en el cuarto día Dios reveló lo que para ese momento no se había revelado: las dos luminarias, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y en el cuarto milenio, ¿qué pasó en la historia de Israel? En la historia de Israel, en el cuarto milenio fueron construidos los dos templos sagrados. El primer templo es considerado como el sol, representa al sol. Y el segundo templo representa como a la luna. ¿Por qué? Porque el primer templo, aunque su aspecto físico fue menor que el segundo templo, en el estado espiritual el primer templo era mayor, porque habían cosas que existían en el primer templo que no existieron en el segundo templo. Por ejemplo, el Sefer Torah, el Sefer Torah que Moshe Rabbeinu bajó, las tablas de la Torah, en el primer templo estaban, pero en el segundo templo no estaban. No estaba la menorá original, no estaba el pan de la presencia, el ketore, que fueron ocultos momentáneamente.
Todas esas cosas no existían, sí existía en el tiempo, en el segundo templo, pero una réplica. Por eso que cuando Rabenu Yeshua muere y se rasga el velo, ¿qué había en el lugar santísimo? Nada. No estaba el templo, por eso, perdón, no estaba el arca del pacto. Por eso que el segundo templo es comparado a la luna en dimensión al primer templo con las cosas que tenía. Y luego esto termina, el cuarto milenio termina en el año 172 de la era actual. Y casi al finalizar el cuarto milenio, cuando Rabenu Yeshua nace en Israel. No es al principio del cuarto milenio, más bien casi al final. Al final del cuarto milenio que Rabenu Yeshua nace. Ahora vamos en el quinto milenio. En el quinto día, las aguas se llenaron de vida. Los pájaros empezaron a volar por doquier. Esto representa la soberanía de las naciones por sobre Jerusalén. Por sobre Jerusalén. Las naciones representan en este sentido las águilas, como lo vio el profeta Daniel, que en este sentido Grecia vendría como un águila o como con alas. Lo vieron también en la profecía con relación a Roma, con relación al águila. Y esto vieron que las naciones gobernarían a Israel por un periodo de mucho tiempo. Bueno, lo tuvo por un momento Roma, después lo tuvo los ismaelitas, los hijos de Ismael, luego lo tuvieron los hijos de Roma, de Edom, luego lo volvieron a tener los árabes hasta la fecha. Ahora vamos a pasar en el sexto día. En el sexto día, ¿qué cosa fue creado? En el sexto día fueron creados las bestias y los hombres. En este sentido, en este lado, Adán y su esposa. Adán y Eva. Adán y Eva fue creado en el sexto día. Pero ¿te has puesto a pensar en qué momento del día sexto fue creado Adán y Eva? ¿Qué es lo que hizo Dios con los primeros días de la creación? Y tenemos que tener también en cuenta que los días de la creación comenzaron en la noche para luego terminar en la tarde, es decir, de tarde a tarde. Es el inicio de los días. Dicen los Jajamim que en la noche fueron creados los animales. Los primeros 12 horas de noche fueron creados los animales. Como dice el Salmo 104, 22. Dice, al amanecer ellos se reúnen y yacen en sus cuevas. Y ahí dijo el Midrash de Tehilim que los animales fueron creados en la noche. Y luego, al venir la luz del sexto día, fue creado el hombre. Ahora vamos a mirar una vista detallada cómo fue creado el hombre. Hora por hora, qué es lo que Dios hizo en cada cosa. Vamos a pasar la siguiente diapositiva. La Gemara en Sanedrín 38b nos habla de cómo fue creado el hombre, hora por hora. Está escrito, Rabí Haniná dijo, el día consistió de 12 horas. En este contexto de Sanedrín 38b, lo que dice Rabí Haniná, dice que el tiempo para la creación, el día tenía equivalente 12 horas de noche y 12 horas de luz, no como ahorita en este caso de que es invierno, ya
la luz es poco en comparación a las tinieblas, pero dice que en ese principio eran 12 horas exactas de oscuridad y 12 horas exactas de tinieblas. Dice, el día consistió de 12 horas, es lo que quiere decir, el día consistió de 12 horas. En la primera hora del día, después del alba, el suelo, el cual Adán sería creado, fue reunido. Ahora bien, Adán no fue creado según el Midrash de un solo lugar, sino fue reunido de todos los continentes, de toda la tierra. Fue formado su cuerpo y su cabeza fue formado de Jerusalén, de Eretz Israel. En la segunda hora tomó forma. La segunda hora, imagínense, en la segunda hora del sexto día tomó forma. Y en la tercera hora fueron formados sus miembros. Y en la cuarta hora su alma fue insertada en él. En la quinta hora cobró vida y se puso de pie. En la sexta hora puso nombre a los animales. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué con que yo sepa todo esto? De las horas que fue formado Adán, ¿en qué me ayuda a entender lo que es las profecías? O lo que tiene que ver con relación conmigo. Debemos de saber de que cuando Adán no cumplió con el rol que Dios tenía para él, Dios eligió a otro personaje para que llevase a cabo esa sagrada misión. ¿A quién se le manifestó Dios? A Abraham. Como está escrito, estas son las generaciones de la tierra. De Ibarán, por Abraham fueron creadas. En este sentido, Dios agarró a Abraham para que llevase a cabo el trabajo inconcluso de Adán. Y de ahí Adán se convirtió en su descendiente, se convirtió en un pueblo, el pueblo de Israel. Y de ahí que entonces, en síntesis, Israel es Mashiach, porque Mashiach representa a Israel. Y cuando nos dice el postrer Adán, con relación a Mashiach, tiene que ver la historia de Israel también. ¿Por qué? Porque Adán en este sentido representa a Israel, representa esa misión sagrada que Dios le tenía para Adán. Entonces, las horas que fue creado Adán tiene que ver con la manifestación de Dios en la vida del pueblo de Israel directamente. Ahora, vamos a analizar cuándo, en qué hora Adán dice, cobró vida y se paró, se mantuvo de pie. Según Rabbi Haniná, en la hora quinta. La hora quinta. ¿Cuántos años tiene un día para Dios, como dijimos? 1000 años. Entonces, ya estamos aquí en el día sexto, significa que ya han pasado 5000 años de la creación. Y decimos que en el día sexto, Dios formó primero ¿a quién? A los animales. 12 horas le llevó a Dios para crear a los animales. ¿Cuánto tiempo sería eso en el plano físico del hombre? Si 500 años, si 1000 años es un día, 12 horas, ¿cuánto daría? 500 años. Si a 500 años le divides por 12, si sacas tu calculadora, 500 dividido entre 12 te da igual a 41.6. 41.6 significa entonces que es una hora de Dios. Una hora de Dios. Han pasado 41 años y medio aquí abajo. Y imagínate en el libro de Revelación, el libro de Marot Elohim dice, y hubo un silencio por media hora. ¿Cómo interpretas eso? ¿Literalmente media hora? ¿O son años que habrían pasado? Obviamente no tiene que ver literalmente media hora. Media hora para el mundo espiritual, pero aquí abajo
tiene que ver con alrededor de 21 años. 21 años de silencio, que de alguna manera los hijos de la luz dejaron de enseñar Torah. Es algo increíble. Entonces, ahora, si una hora es 41 años y medio, entonces, ¿cuánto sería 5 horas? Porque a la quinta hora dice, Adán cobró vida y se puso de pie. Entonces, multiplica 41.6 por 5. Igual 208. 208 te dio. Dijimos que habían pasado 5 días que equivalen a 5,000 años. Luego habían pasado 12 horas que equivalen a 5,500 años. Más 5 horas donde Adán se puso de pie, que son 208 años. ¿Cuánto te da? 5,708. Lo cual implica que en el año 5,708 de la creación, algo pudo haber pasado en Israel. Algo grande pudo haber pasado en Israel. Ahora, para sacar la fecha, tenemos que ver 5,000. No vamos a contar el año que apenas estamos empezando, sino haz esta suma, o esta resta, perdón, 5,785 menos 5,708 te da un total de 77. 77. Ahora lo vamos a sumar esta cifra en el año secular en donde estamos. 2025 menos 77 te da Menos 2025 menos 77 1948. 1948. 1948 es cuando Israel se levantó. En la historia de la humanidad, en la historia de Israel, Israel estaba como muerto desde la destrucción del segundo templo. Ya no se levantó más. Para ese momento es como que Adán todavía se estaba aún formándose, hasta llegar en el momento que Dios le dio el hálito de vida y Adán se puso de pie, que equivale al la quinta hora de la creación del sexto día. Eso es 5,708 de la era actual, que fue en el 1948, justo cuando Israel fue por primera vez nació Israel. Aunque el profeta se hizo esta pregunta: ¿nacerá la nación en un solo día? Porque para el profeta que vio el futuro de Israel era imposible, por causa de los enemigos de Israel, que Israel se levantase y pudiese volver a ser nación de nuevo. Aunque algunas personas que piensan que el Estado de Israel, inclusive personas judías que no están a favor del Estado moderno de Israel, porque piensan que fue formado como un Estado laico, como un Estado como si fuera de las naciones, pero en el reloj profético de Dios eso nos está indicando algo, porque es el inicio de nuestra final redención. Israel, entonces, desde ahí, desde ese momento, empezó a llenarse. Si usted ve en esta fecha, cómo las fotos de cómo estaba Israel para ese momento. Los que formaron Israel, los que empezaron a formar el nuevo moderno de Israel en Tel Aviv, no había más que puro desierto. No había más que puro cactus, puro árboles de desierto. Era casi imposible que pudiese existir alguna vida ahí.
Pero desde ese momento, el pueblo de Israel, los que estaban en la diáspora, empezaron a hacer aliyá. Empezaron a hacer aliyá, subir a Israel. ¿Qué te indica eso? Que ellos fueron movidos, no solamente más allá que el amor por su propia tierra, fueron movidos por el aliento divino, por el Espíritu divino. Porque es ahí cuando Dios no solamente le dio vida al primer hombre, sino el primer hombre se puso de pie y empezó a caminar. Ahí entonces Israel recobró la vida de todas las naciones que estaban en su contra. Israel por primera vez alzó la bandera, aunque era Tel Aviv su capital para ese entonces, pero ya había un estado, un pedazo de tierra propia de Israel, gracias a la voluntad de Hashem. Y ahora vemos cómo este movimiento va creciendo. Como lo dijo el rey David, dice: cuando el Eterno restauración, seremos como los que sueñan. Porque aparentemente es como difícil, por eso dijo: seremos como los que sueñan, porque es como difícil que Israel vuelva a ser nación. Dice: el Eterno traerá a los hijos de Israel como a los arroyos del Negev. Ahora, yo no he tenido el sejud de estar en Israel todavía, pero se dice que en ese lugar que está específicamente para los de Sefarad, porque así dijo el profeta, y los de Sefarad llegarán al Negev. El Negev todavía está porque los de Sefarad aún no se han movido para allá. Pero dice que cuando usted ve en la tierra desértica, cuando llueve por primera vez, pareciera que no va a haber nada. O sea, la tierra absorbe todo el agua. Pero mientras sigue lloviendo y lloviendo, cuando sale un riachuelito ahí, es porque tienes que correr o algo, porque la tierra va a explotar. El agua que ha contenido lo va a soltar y no hay nada que lo va a hacer parar. En otras palabras, cuando David dice, cuando el Eterno hace retornar a los cautivos de Sión, será como los arroyos del Negev, significa que no habrá nada que se va a impedir en su paso. No habrá ni grande, ni pequeño, ni potestades, ni nación, ni la ONU, ni las Naciones Unidas, ni nada que detendrá a los hijos de Israel de viajar a Tierra Santa y ponerlo como el pueblo, como la tierra que Dios dejó, los límites como lo dejó a Moshe Rabbeinu en su tiempo. Y hoy estamos viendo cómo esas cosas están surgiendo. Y de aquí también nos recordamos de lo que está escrito en el profeta Ezequiel, cuando dice: ¿vivirán estos huesos secos? Vivirán significa no solamente alcanzarán la Torah, sino llegarán otra vez a ser un pueblo. Y dice el Eterno: profetiza, hijo de hombre, a los cuatro vientos, al espíritu que venga sobre de ellos. Los cuatro vientos alude al tetragramatón, al nombre divino. Y cuando el nombre divino llega a hacer clic en el alma de un judío, el alma de una persona, como en el caso del carro de mi hermano Caleb, yo siempre lo miraba por ahí. Yo decía: ahí había alguien, un hijo de Israel va ahí en ese carro. Miraba el nombre de Hashem y luego las letras Ein Od Milvado. No hay nada fuera de Dios. Y he visto otros carros, muchos que llevan así, aunque no sé, bueno, no queremos entrar en detalle que si se puede llevar o no se puede llevar en alajá con respecto, pero de alguna manera algo les mueve a hacer eso. Y ese es el Espíritu de Dios que está insuflando en cada persona en este mundo. Por eso, cuando dice profetiza a los cuatro vientos para que el Espíritu venga a recobrar sobre de ellos, la pregunta es: ¿qué Espíritu se tenía que posar sobre de ellos? No es más que el Espíritu de Mashiach.
no es más que el espíritu que Dios le dio a Adán, que es el mismo espíritu de Mashiach. Como está escrito, el espíritu de Dios está sobre de mí y me ha ungido, y me ha enviado a proclamar las buenas nuevas, el día agradable, a los muertos, darles vida, a los presos de todo tipo de cosas negativas que impedía ver la luz de la Torah del Creador. Eso se desató, y hoy día vemos no solamente cómo los hijos de Israel en todo el mundo están regresando a su fuente, sino también naciones, pueblos enteros, especialmente en Sucot. Sucot 5786 llegaron alrededor de 75 naciones en Israel a desfilar por Sucot. Imagínate. Eso, ¿qué nos dice? Es una promesa que está escrito. ¿Cuándo llegarían las naciones, sus gobernantes, a desfilar en Israel? Por Sucot, por las fiestas de las cabañas. Y una persona, especialmente unas personas de Bolivia, dijeron: nosotros aquí venimos a representar a Bolivia, porque queremos que la bendición venga a nuestro país, vaya a nuestro país. Aunque nuestro presidente tal vez no vino, pero nosotros aquí estamos presentes. Imaginen, las personas que lo transmitieron por allá estuvieron 75 naciones marchando a favor de Israel, diciendo: Israel no está solo, nosotros te apoyamos, estamos contigo. Y nosotros también desde aquí, desde Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, también decimos: Israel, estamos contigo, te apoyamos, porque eres el reloj profético de Dios, eres nuestra esperanza. No se ha perdido la esperanza todos estos 2000 años. Finalmente Adán se ha parado, finalmente Adán ha empezado a caminar, y la gloria de Hashem poco a poco está acompañando al pueblo de Israel. Y eso se ve justamente también un Bereshit, es de que los secuestrados por Hamas también hicieron un Bereshit, hicieron un nuevo inicio. Las naciones de alguna manera han hecho paz, aunque sea de labio, pero lo han hecho. Eso implica que los olores de Mashiach, los pasos de Mashiach, ya lo estamos palpando. Como dice el libro, Mashiach, cómo, cuándo y por qué. En la época mesiánica, dice: no habrá enfermedad, habrá paz. Las personas vivirán mucho tiempo. Y todas esas cosas que nos promete el reino mesiánico, 100 años atrás era imposible soñar con lo que ya tenemos. Imagínense usted lo que tenemos en la actualidad. Enfermedades que eran incurables, hoy día se están haciendo posibles, y la gente está viviendo más. Estamos viviendo cómodos. Estamos llegando de país en país. Tal vez no nos transportamos como Adán en el principio, pero podemos llegar a Chile, a Bolivia, a Ecuador, a Panamá, a Uruguay, con estos aparatitos que tenemos aquí. Lo cual indica que ya el aire mesiánico ya lo estamos viviendo. Que las naciones vivan en paz. Nosotros pensamos que hasta que venga Mashiach va a poner en paz a todos. ¿Y nosotros qué? Si nosotros tenemos el espíritu del Eliyahu, significa que tenemos que hacer algo en lo que está en nuestras manos, para que en primer lugar nosotros estemos en paz. En segundo lugar, estemos en paz con nuestra familia y nuestra casa. Y en tercer lugar, en cuanto depende de ustedes, estar en paz con todos. Y esa paz va a ir pasando de lugar en lugar hasta que el mundo se llene de esa paz. Y como dije el profeta, el mundo se llena del conocimiento de Hashem como las aguas cubren el mar. Y eso está sucediendo paulatinamente, paso a paso lo estamos viendo. Desde 1948 el espíritu de Mashiach empezó a soplar en los 4 vientos, y hoy más que nunca la gente, sea como sea, conoce hoy más de Israel. Mucha gente dice: ¿qué estaba haciendo en estas religiones? Voy a volver, y hoy día
Este movimiento se conoce como las raíces hebreas del cristianismo, ¿sí? No solamente las raíces hebreas, sino las raíces hebreas del cristianismo y de otras religiones. Decimos el cristianismo porque el cristianismo es la religión mayor que donde mucha gente está despertando. Pero no solamente del cristianismo la gente está despertando, sino de diferentes religiones ajeno a la Torah. La gente está diciendo: ¿qué estaba haciendo yo adorando al palo, a la madera, a estas cosas que no salvan? ¿Por qué estaba yo confundiendo a Mashiach con el Creador? Confundí mucho tiempo a Dios con el Creador y todas las cosas que me habían enseñado. Pero hoy día la gente no solamente está reconociendo a Israel, sino también está reconociendo a Dios, a su Torah y a su Mashiach. Esto es algo de darle un fuerte aplauso a Hashem. Porque gracias a este viento divino es que también tú y yo estamos aquí. Porque de otra manera estuviéramos en nuestra ignorancia todavía postrándonos a ídolos y espíritus de muertos que no salvan. Pero más ahora, siendo iluminados por Hashem, nosotros nos posternamos al único soberano, Hashem Yitbaraj, en la cual pertenece toda honra y gloria hoy y por todos los siglos de los siglos. Y este auge espiritual que está pasando a nivel mundial, justamente es el espíritu de Mashiach, como dice el comentario de el libro de Lamentaciones, el Midrash de ¿cómo se llama? De Lamentaciones. Dice, cuando dice el texto, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu, ¿qué es ese Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas? Ese Espíritu no es otra cosa que el Espíritu de Mashiach. El Espíritu de Dios que a su vez le dio a Mashiach, que a su vez es el espíritu de la Teshuvah, es el espíritu del arrepentimiento. Por eso está escrito en Lamentaciones 1, creo que es 2:19, dice: alza tu voz en gritos, levántate en la noche, vacía tu corazón delante del Creador, vacíalo como, régalo como agua, y clama a Hashem. Imagínate estas palabras cuando el templo estaba recién destruido, cuando no había que comer, la gente estaba comiendo a sus propios familiares, al punto que las mujeres inclusive cocinaban a sus propios hijos, como dice la Megilá. Cuando dice entonces esto, no está diciendo que solamente levántate a orar, sino que haz una verdadera teshuvah, una teshuvah shelema. Y porque a través del arrepentimiento, solo a través del arrepentimiento obtendrás el espíritu de Mashiach. Por eso que Rabbeinu Yeshua, entonces entendemos del por qué cuando empezó su Avodat Hashem, comenzó diciendo: arrepentíos y convertíos, hagan teshuvah, para aceptar el Malchut Hashem, para aceptar la promesa cumplida de Hashem, que Mashiach llegaría en ese momento, Mashiach ben Yosef. Habría que tener un espíritu humilde, un espíritu de humildad para poder recibir el espíritu de Mashiach. Como él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre de ti. ¿Qué quiere decir entonces, Javerín? Que para nosotros tener el espíritu de Mashiach, tenemos que tener el espíritu de Teshuvah, arrepentirnos constantemente, ser un hombre, una mujer de humildad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ni perdonar a otros, ni pedir perdón, a menos que no tengamos una humildad. No podemos, que es justamente pedir perdón o perdonar, es parte del arrepentimiento. El arrepentimiento, como dijeron nuestros sejamim, no solamente es reconocer que hice mal y hasta ahí nada más, sino es decidir no hacerlo
y además tratar de reparar el daño, si es que se puede, en muchos casos. Y entonces, y una de las cosas para reparar es justamente pedir perdón, en el caso hacia Dios. Y para pedir perdón, nosotros tenemos que tener un alma humilde. Por eso dijo Rabenu Yeshua: bendecidos los pobres de espíritus, porque ellos verán a Dios. Ahora bien, no pobre físicamente, no pobre económicamente, como algunos malinterpretan que tienes que ser pobrecito para ganarte el mundo por venir, porque como dijo el salmista, no hay dinero que puede comprar la redención. No por ser pobre puedes alcanzar el mundo mesiánico, ni por ser rico, sino por sus frutos lo conoceréis. El cumplimiento de la Torah es aquel que te va a llevar al mundo venidero. Y así es de que entonces Rabenu Yeshua nos dejó algo en la cual nosotros tendremos que identificarnos como discípulos de Él. Y cualquier persona que dice ser discípulos de Rabenu Yeshua y no tiene esta característica, según las enseñanzas de nuestro Rebbe, él no califica para ser su discípulo. En esto los conocerán a todos, a ustedes, en que se amen los unos para con los otros. ¿Y cómo puedo amar a los demás? Teniendo un espíritu humilde, comprender al otro. Si de alguna manera hay cosas que no puedo entender, bajarme al nivel de la persona y hablarle. Y solamente así tendré empatía con los demás, y así entonces amaré a mi prójimo como a mí mismo. Porque si yo quiero que los demás me comprenden, también debo comprender a los demás en su circunstancia, cada quien en la circunstancia que puede pasar. Pero esto es lo que es el espíritu de Mashiach que está arrasando en el mundo. Y por eso la gente está teniendo esta humildad y está reconociendo a Dios. Inclusive podemos decir que masivamente, hoy más que nunca, no solamente los hijos de Israel, los Yehudim, están regresando a la tierra de Israel, a conocer la Torah, a abrazar de nuevo la Torah, sino que naciones enteras. Y nosotros somos prueba viviente de ello. Y no solamente con nuestra vida física, sino también lo estamos viviendo de las cosas que están pasando delante de nosotros. Así es de que en pocos momentos llegará el tiempo en la que el Eterno le pondrá a la mujer específica de Adán. En este sentido representa a Israel con Mashiach, cuando será otra vez ese casamiento, donde Dios sacó a Israel de la costilla de ese hombre que fue clavado en el madero, que fue clavado en el árbol. Por eso que está escrito, y cuando era la hora, ¿qué hora era? Dice la hora novena, la hora sexta. Hay un día, el texto dice, aparte de la hora novena, dice, cuando era la hora sexta, él exclamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, lo cual dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hubo como un breve momento de tinieblas, un breve momento, pero después de ese tiempo nos dará vida después de 3 días, después de ese momento. Entonces dice que cuando él entrega en la hora novena su alma, su Neshama Hashem, entonces dice que un soldado, para asegurarse, le da en el costado, para así entonces hacer la capará total. Y esto es justamente lo que estamos esperando. Ya la novia casi está lista, la mesa está preparada, el salón ya está preparado, las vestimentas de galas nos estamos preparando con ello. Las vestimentas de Adán. Adán, antes de pecar, tenía la Hayá y Ejidá a flote, lo tenía en su máxima expresión. Sabemos los 5 niveles del alma,
La parte espiritual que es la Hayá y Ejidá es el aura, la silueta de luz que envuelve al hombre. Y por eso que Adán no se miraba que estaba desnudo. Pero cuando comió, infringió la Torah, esa silueta de luz, el alma espiritual se le fue y ahora se vio como estaba desnudo. Pero está escrito: bendecidos aquellos que lavan sus ropas y tienen su ropa lista para que nadie vea su vergüenza. Que Hashem Yitbaraj nos dé el mérito y el seguro para estar en ese banquete y presenciar las bodas del Cordero, que sea pronto en nuestros días. Shalom, shalom.